Bueno, acá el texto que escribimos Luciana Cadaya y yo, El futuro en reversa, es producto de, bueno, de unas conversaciones que tuvimos pensando este momento que estamos viviendo globalmente de la pandemia, ¿no? Y lo primero que conversábamos era, bueno, ¿qué categorías teóricas pueden ser útiles para que nos puedan ayudar para un poco desentrañar o pensar qué es lo que estamos viviendo? Y ahí tomamos dos conceptos, el de reactivación y el de sedimentación, como los piensa Ernesto Laclau, digamos, ¿no? Que Laclau hizo una reformulación de estos conceptos que originalmente los presentó Husserl, ¿no? Pero si bien, o sea, básicamente, la reactivación es cuando las prácticas que están naturalizadas, sedimentadas, son puestas en entredicho, son puestas en cuestión, y de alguna manera esto hace que su vínculo con el momento de institución vuelve a hacerse visible, ¿no? Sale a la superficie, eso que estaba oculto sale a la superficie. Y la sedimentación son las prácticas justamente rutinizadas, institucionalizadas, que perdieron su vínculo con ese momento de institución, o que ese momento de institución queda eh, soterrado, digamos, ¿no? Cubierto. Entonces, bueno, para Husserl se trata de una tarea de que, bueno, digamos que la reactivación tiene que ver con, lo conecta Husserl con una suerte de sujeto trascendental, ¿no? Que sería la fuente del sentido. Entonces, la tarea del fenomenológica, la intervención fenomenológica, esa es la tarea, es bucear para encontrar ese sentido original, digamos, y encontrar qué es eso que está en la raíz de las prácticas sedimentadas, ese sentido original. La CLO lo que dice, bueno, dice, no, la reactivación lo reconduce a un momento de contingencia radical, donde nos muestra, digamos, qué otras decisiones fueron obturadas, que fueron reprimidas, ¿no? Entonces el momento, más bien, se trata de una tarea política, ¿no? Ver qué otras decisiones fueron reprimidas que, digamos, eh, cancelaron otras posibles sedimentaciones a futuro, digamos, ¿no? Entonces, un poco el diagnóstico, por decirlo de alguna manera, que hicimos es decir, bueno, estamos en un momento de reactivación que se hace más evidente en aquellos lugares donde se declaró la cuarentena, ¿no? Donde muchas prácticas han sido puestas en cuestión. Y bueno, y la pregunta que aparece recurrentemente en muchos intelectuales, pensadores, es ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es? Se habla, dice, bueno, la nueva normalidad, ¿qué es lo que va a venir? ¿Cuáles son las derivas? Bueno, difícil es poder anticiparlo, pero sí lo que podemos decir es que de estas derivas van a depender de una implicación ético-política que podamos tomar, es decir, porque tienen que ver lo que venga, en todo caso, tendrán que ver con la decisión o no de intervenir políticamente, es decir, de establecer, de plantar antagonismos, de las correlaciones de fuerzas que se puedan armar, y en todo caso, de quién finalmente puede imponerse, ¿no? En esa disputa. Porque, bueno, no nos tenemos que olvidar esto, ¿no? Que justamente que las instituciones, que las prácticas instituidas no son otra cosa que cristalizaciones de las relaciones de fuerzas que se van dando, ¿no? Entonces, llamábamos a este compromiso, este llamado al compromiso de una ética militante, digamos, ¿no? De no dar por sentado o asumir que, bueno, que necesariamente esta pandemia, perdón, lo que va a traer va a ser más desigualdad, más injusticia, más, más horror, por decirlo de alguna manera. Y que bueno, que hoy que se está dirimiendo aquello que en el futuro van a ser las futuras prácticas sedimentadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? De allí el título también, ¿no? El futuro en reversa, ¿no? Entonces me parece eso un poco es por ese lado donde comenzamos a plantear el texto y esto, ¿no? Como que lo primero que salta a la vista es, bueno, es esta pandemia es una fatalidad natural o lo debemos plantear en términos políticos, ¿no? Es un problema político, ¿no? ¿Quién va a pagar los costos de esta pandemia, ¿no? Los desposeídos de siempre, los más vulnerables como siempre, o los más ricos. Bueno, es un problema político, ¿no?
que no haya suficientes respiradores, y que los médicos tengan que escoger a quién le ponen el respirador, no, en los momentos más críticos de la pandemia, donde ha sido el momento más crítico, ¿no? Que se deje abandonados a los viejos, a las personas mayores, a su suerte, como si fuese una cuestión natural. Bueno, ¿no? Les toca a ellos primero. ¿Es eso sí o es un problema político que en algún momento hubo una decisión de ¿cómo decir?, de implementar políticas neoliberales que recortaron el sistema público de salud y llevó a que se destrozaran los sistemas de salud y estén así de esa manera que no puedan responder, que se vean en esta situación de emergencia? Entonces, un poco ahí es donde queríamos ir, y acá le paso la palabra a Luciana, porque encontramos este momento de reactivación generalizado, donde muchas prácticas son puestas en entredicho. Sin embargo, la pandemia también muestra los límites de la reactivación, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, caen los delitos, ¿no? En general, acá en Argentina cayeron fuertemente los delitos. Sin embargo, se mantiene la violencia doméstica, se mantienen los femicidios, ¿no? Entonces ahí, bueno, es donde también planteamos, digamos, el problema, otro problema, ¿no? No sé, Luciana, vos querés seguir. Sí, no, me parece genial todo lo que acabas de decir, Pau. De paso aprovechamos las dos para mandarle un abrazo a las compañeras y compañeros de la CAN Emancipa, comentar que esto ha sido un texto que lo pensamos juntas, porque vos recibiste una invitación para escribir sobre la pandemia desde América Latina para Reino Unido, y que luego se nos ocurrió que podía ser interesante publicarlo en castellano. Primero salió en el Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social, y un espacio con el que también, digamos, articula la CAN Emancipa. Y en ese sentido, lo que nos parecía interesante de esta apuesta, como vos muy bien decís, es ver qué pasa con esa reactivación y cuáles son los límites, y esos límites en qué medida son un desafío, ¿no? Y con respecto a la reactivación, lo que nosotras vemos es que es la posibilidad de reactivar algo obturado, y es la experiencia de una república plebeya, la experiencia de un republicanismo plebeyo, donde sea posible una articulación que siempre es contradictoria y conflictiva, pero una articulación, en fin, entre el campo popular y al mismo tiempo las instancias institucionales y el ámbito del derecho, como un espacio donde todos litigamos la cosa pública. Y que eso es lo que es la posibilidad que se reactiva, y que siempre, como decía vos muy bien, es algo contingente y que dependerá de las decisiones políticas que tomemos. Pero al mismo tiempo, el límite que nosotras vemos, y que vos lo definiste muy bien, pero en el que voy a mencionar solo una cosa, es el siguiente, y es que ese campo, esa posibilidad de una república plebeya necesita hoy sí o sí ser una república plebeya feminista, ¿no? Es decir, necesitamos un campo popular feminista que en su praxis, como lo está llevando a cabo efectivamente, permee en el ámbito de la estatalidad, permee en la institucionalidad, permee en el derecho, y produzca una transformación de la naturaleza del Estado, de la naturaleza del derecho, de la naturaleza de las instituciones, y reconociendo que eso siempre nace desde el campo popular en un sentido feminista. Y que en ese sentido, por eso el sintagma, digamos, estado de los cuidados nos parece muy interesante, y el debate que las compañeras como Rita Segato plantearon sobre la necesidad de una transformación del Estado nos parecía interesante, pero tomamos distancia de la idea de un Estado maternal, porque desde nuestro legado de pensamiento populista, republicano y del campo popular, creemos que la idea del Estado maternal, de la gestión de lo doméstico, puede estar asociada con toda esta idea de lo doméstico antirrepublicana, y que a nosotras nos parece más interesante una dinamitación de la idea de lo doméstico, y todo eso que se ha dado en llamar lo doméstico pase y sea un ámbito de redistribución de responsabilidades y de configuración de ese espacio a nivel de lo público, es decir, que nos competa a todos. Entonces me parece que por ahí va nuestra apuesta, por una apuesta republicana de un Estado feminista de los cuidados, que pase por una pugna entre el campo popular en una articulación litigante, digamos, con las distintas estatalidades, y que eso nos parece que es la única fuerza que hoy
realmente puede mostrar una alternativa distinta al neoliberalismo y al reagrupamiento de fuerzas que está haciendo la oligarquía mundial y de la que está sacando provecho a raíz de la pandemia. Me parece que por ahí va también un poco vos, digamos que desarrollaste la primera parte de nuestro texto y me parece que las conclusiones y la última parte apuntan un poco a esa dirección. Y creo que con esto esperemos que las compañeras que leen Lacan Emancipa les interese el texto, suscite debates, acuerdos y muchos desacuerdos y nos ayude a pensar entre todos. Tal cual. Sí, bueno, buenísimo. Bueno, gracias también a los compañeros, compañeras de Lacan Emancipa. Sí.